Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. La escoliosis, una deformidad muy importante de la columna. Hablaremos de este tema con el doctor Gabriel Virgilio Ortiz en este su programa Detrás del Médico. Hoy en Detrás del Médico, doctor Virgilio Ortiz García, un excelente cirujano de columna, un excelente amigo, un excelente ortopedista de gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Virgilio, muchas gracias por tu presencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la escoliosis. Te damos la bienvenida a este programa, un honor tenerte aquí presente con nosotros, Virgilio. ¿Qué es la escoliosis? ¿De qué se trata la escoliosis? Muchas gracias, José Luis. Es un placer por su invitación. Escoliosis se define como la deformidad de la columna vertebral que se desvía mayor a 10 grados, independientemente de su etiología, o sea, de lo que la afecta o la causa que afecta la escoliosis. ¿Cuál es la sintomatología más común que tiene un paciente con escoliosis como para poder pensar? Porque en muchas ocasiones pues, es raro que te veas la espalda, pero regularmente alguien te dice que tienes tu espalda desviada, ¿no? Sí, definitivamente el diagnóstico lo hace la familia o los amigos, ¿no? Que van, por ejemplo, en un puente a la playa y ven a la niña o al niño que pues, se le ve una joroba o se le deforma el traje de baño o tiene un hombro más caído que el otro. Y de la misma manera, pues a todos nos ha sucedido en un supermercado, en un centro comercial, ver una persona con deformidad de la columna, con joroba, etcétera. Ahora, ¿cuántos tipos de escoliosis hay actualmente y cómo las clasificas? No, la clasificación es mundial por la Scoliosis Research Society, que es la sociedad internacional más importante hablando de escoliosis a nivel mundial, y tiene una gran variedad de etiologías o causas. Pero las más importantes son la idiopática, que es la del adolescente, en la etapa entre los 11, 12 a 16 años. La etapa infantil, que es más rara, verla en niños de 3, 4, 5 años. La escoliosis congénita, que son criaturas que nacen con trastornos o malformaciones vertebrales per se. Eso quiere decir que tenga media vértebra o una vértebra o que esté pegado una vértebra una con otra en varios segmentos de la columna. La escoliosis por infecciones, como la tuberculosis, por ejemplo, que daña el cuerpo vertebral por la infección y se colapsan los cuerpos y generan pues un colapso lateral y eso genera ya una deformidad, ¿no? Ahora, la escoliosis, esa es una de las cosas que cuando el paciente va a la consulta, ¿cuáles son cuántos tipos de escoliosis en cuanto a la configuración? Porque, por ejemplo, hay escoliosis de una sola curva y hay escoliosis de 2 curvas. No sé si haya otra más. No, mira, la clasificación actual es de Lawrence Lenke, así se llama el cirujano mundialmente famoso por su nueva clasificación en 5 tipos de deformidad. Y entonces eso implica que una curva esté rígida, estructurada, que esté avanzada hacia adelante o que venga en negativo hacia atrás y que toque 1, 2 o 3 curvas, dependiendo si la curva de la deformidad es torácica, si es compensatoria lumbar, si es rígida, si es semirrígida, si es flexible, etcétera. Pero son 5 tipos de conformaciones de curvas. Esto es prácticamente como la cara, ¿no? Que tengas nariz aguileña o que estés orejón o que estés cachetón o sí. Son tipos, pero no son exactamente iguales. Es un patrón de configuración, pero como Dios nos hizo en el mundo únicos y irrepetibles, son similares, pero no son exactamente iguales. Bueno, para que vean nuestro público que realmente cuando nos detectamos un problema de una deformidad en la espalda, en los hombros, como ya lo comentó el doctor Virgilio, siempre es importante que el paciente acuda con el médico para hacer esa determinación de qué tipo de clasificación o configuración que tiene esta deformidad. Ahora, el doctor Ortiz, díganos, ¿cuáles son los síntomas que regularmente el paciente presenta? Una cosa es la visión de una deformidad,
pero ¿cuál es lo que regularmente el paciente puede detectar en cuanto a sintomatología? Regularmente al inicio y en etapas tempranas es asintomática, o sea, no genera dolor, no causa ningún trastorno neurológico. Sin embargo, al paso y al crecer estas deformidades empiezan a tener problemas, sobre todo de dolor de espalda, de cuello o de cintura. Entonces, si las infecciosas, obviamente, pues su nombre lo dice, pues va a tener fiebre, va a tener ataque al estado general, una tuberculosis, por ejemplo, un mal de Pot, que así se llama. Así es. Va a generar otro tipo de síntomas, pero lo más común que viene siendo ahorita la idiopática y la degenerativa del adulto, que cada vez la estamos viendo más por la capacidad de vida que tenemos ahora. O sea, antes nuestros abuelos se morían a los 60 años, ¿no? Hoy estamos viendo nuestros abuelos o nuestros papás que viven 80, 85, casi hasta los 90 años, y entonces ahí estamos teniendo también otro rubro de pacientes que generan deformidad o escoliosis degenerativa del adulto. Sí, esto va a ser importante porque vamos a hablar, invitar al doctor en cuanto a este tipo de sintomatología y por lo tanto, aparte de la sintomatología, las deformidades degenerativas, vamos a hablar en otro programa al respecto. Ahora, Virgilio, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que deben de ser operados o no operados y cuáles son, así de una manera muy ligera para que nuestro público lo entienda, en qué momento el paciente se debe de operar una escoliosis y cuál es el seguimiento que se debería de tener en este tipo? Yo sé que son preguntas más difíciles para que la gente lo entienda porque como tú bien dices, cada caso es diferente y de alguna manera. Pero el común denominador, el hecho de que un paciente tenga una escoliosis, yo lo considero como ortopedista, al igual que tú que eres el especialista en esto y que tienes bastantes años en esto y que eres un excelente cirujano, la verdad, porque a mí me consta, yo decía en la residencia, cuando éramos compañeros de la residencia, que si había alguna gente que operaba excelentemente bien la columna, pues eres tú y sigues siendo tú en este caso. Ahora, gracias. Regresando a la pregunta, ¿todos los pacientes con escoliosis se deben de operar? No todos, tenemos varios rangos y dependiendo de cada individuo. O sea, por ejemplo, los adolescentes que no pasan más allá de los 30-35 grados de deformidad son susceptibles a que tenga un manejo de terapia física inicial, sobre todo porque están en etapas del crecimiento del adolescente, ¿no? Esto significa que tenemos tiempos de espera. Sin embargo, la tecnología hoy en día es imprescindible para el tratamiento y para el buen resultado, que te voy a mandar unas imágenes. Por ejemplo, una corrección de escoliosis en un adolescente podemos llegar a usar hasta 28 tornillos en la columna vertebral. Con el advenimiento de la neuronavegación en columna, que es imprescindible, antes los poníamos así como las banderillas a los toros, casi, ¿no? Y si nos equivocábamos en colocar un implante, pues íbamos a generar un daño neurológico. Neurológico, sí es. Entonces, no todos se tienen que operar, sobre todo los que no pasan de 30-35 grados en los adolescentes. ¿Quiénes se operan de los escoliosis degenerativa del adulto? Pues los que estén con dolor o con compromiso neurológico, o sea que la deformidad avanza a tal grado que esté comprimiendo la médula espinal o las raíces nerviosas propiamente que emergen de la columna vertebral, ¿no? Ahora, es importante señalar porque uno de los precursores y de los que primeros cirujanos en Guadalajara que hizo cirugía de neuronavegación fuiste tú. Y creo yo que ya ¿cuántos años tienes, Virgilio, haciendo esto? Casi 14 años. De hecho, nosotros en el hospital donde yo laboro, no sé si... Sí, Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro, Andares. Invertimos tanto el hospital como nuestros equipos en tener la navegación primera en todo México y no nomás en México, en toda Latinoamérica, o sea, ni siquiera en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en Monterrey. Nosotros en Guadalajara fuimos pioneros a nivel Latinoamérica en utilizar la neuronavegación para la colocación de implantes en la columna vertebral. Y sobre todo, pues, porque realmente la cirugía por neuronavegación te da una seguridad enorme, ¿verdad? Mira, para que nuestro público que nos está viendo en este momento capte la importancia de la navegación, es como cuando nosotros íbamos a una ciudad X en Europa o en Estados Unidos o en Canadá
y llevábamos la guía Roji. Así es. La neuronavegación ahora es tener el GPS en tu mano preciso con 99.6% de precisión. Entonces, al colocar un tornillo en una vértebra, estás totalmente viéndolo en 4 segmentos de corte, o sea, atravesado, axial, Sí. frontal, que es tangencial, o sagital, que es desde el punto de vista de la imagen lateral de la columna. Sí, porque la escoliosis no es únicamente una desviación, sino también hay rotación de las vértebras. Es importante señalar a nuestro público que la neuronavegación es importantísima y prescindible para que esto funcione de manera adecuada con menos riesgos. Porque actualmente algunos cirujanos, si no es por una situación de echar tierra en los cirujanos, sino la experiencia y la seguridad que tiene la neuronavegación, doctor Ortiz. Bueno, mira, tú sabes, como cuando estudiamos la especialidad en ortopedia, la columna era un poco limitada en aquellos tiempos de los años 90, 80 y tantos, ¿no? Hoy en día, tener la navegación hace que tengas una estructura tridimensional en vivo, sin retraso en una imagen. Cuando estás trabajando, ustedes van a ver esas imágenes. Hasta usamos perforador, o sea, neumático, porque tenemos la dirección completa en los 3 ejes tridimensionales al colocar un implante. Entonces eso nos da un rango de seguridad tremendo. Y bueno, y realmente, bueno, el mismo sistema te indica la dirección, si vas correctamente o no, y te dice, a ver, corrígele, no le vayas a hacer una... Haz de cuenta que es un GPS, ¿no? Sí. A 300 metros, vuelta a la derecha, a la izquierda. Tú estás viendo el mapa, pues. Ajá. A dónde vas a ir, a dónde vas a dar la vuelta, etc. Pero acá lo ves perfecto en cortito en cada vértebra. En el GPS del automóvil, pues lo vas a ver así en cuadras o en metros, etcétera, ¿no? Esto es milimétrico. ¿Sí? Ok. Importante señalar que la atención médica en este tipo de casos, reitero, importante que acudan con el médico para que puedan hacer un diagnóstico integral. No se tomen radiografías antes de ir con el doctor, no se tomen resonancia magnética, por favor, porque realmente vale la pena hacer un diagnóstico integral, que en este caso el doctor Virgilio Ortiz tiene la expertise para poder, con el menos costo, porque son muy costosas este tipo de cirugías, ¿no? ¿Así es? Sí, son de alto costo, pero yo dirijo el diplomado de columna vertebral a nivel nacional de la institución TEC de Monterrey en Campus Guadalajara, y tenemos un convenio de costo, por ejemplo, con el hospital desde el punto de vista educativo para la gente que yo entreno, a los siguientes cirujanos de columna del TEC, o que son patrocinados pues por el TEC de Monterrey. Tenemos un costo muy especial. Entonces, lo más importante es hacer la clínica, el rapport, la entrevista. ¿Por qué vienes a verme? ¿Cuál es tu problema? Y examinarlo neurológicamente, físicamente, desde su marcha, cómo se sienta, cómo se agacha, etcétera. Es importante para nosotros diagnosticar y sobre todo ya pedir exámenes perfectos para ese problema, ¿no? Y sobre todo por la cuestión estética que en muchas ocasiones, sobre todo en las mujeres, que no sé si en las mujeres es más común la escoliosis que en el varón. Sí, 9-1. 9-1. En la idiopática, por ejemplo, de cada 10 pacientes, 8,5 o casi 9 son damas, son señoritas de adolescentes y normalmente un varón. Sin embargo, en la escoliosis degenerativa es parejo. Parejo. Entonces, imagínense la importancia que tiene el hecho de que no nomás es únicamente el aspecto clínico, sino también una parte de las mujeres, y con justa razón, ¿verdad? El hecho de verse mucho mejor y no con tanta deformidad, porque las deformidades de escoliosis superiores a nivel torácico son más evidentes que en las lumbares. En la lumbar, sí, en la cintura. Así es. Entonces, hay que recordar suscribirse a nuestro programa, sobre todo lo más importante, darle a la campanita, y quiero que ustedes sigan con nosotros en nuestro programa, porque es importante que ustedes nos sigan viendo. Antes de despedir al doctor Virgilio Ortiz, ¿nos puede decir dónde te podemos localizar, Virgilio? Nuestra unidad está en el penthouse de la Torre Elite, en el piso 23 de Puerta de Hierro, en Andares. Ahí tienen mi consultorio, y en el piso 23. No olviden, importantísimo, estar presentes en la consulta, acudir sobre todo con mucha prestancia, y bueno,
Para nosotros es un placer tener al doctor Virgilio Ortiz García en este su programa Detrás del Médico. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.